Soy Víctor Rodríguez Galiano, del área de Geografía Física, y voy a explicar en esta píldora geográfica las coordenadas UTM. Esta píldora se divide en diferentes partes. Empezaremos hablando de lo que sería la proyección de Mercator en general, luego del sistema UTM, Universal Transversal de Mercator, y veremos en una primera parte ese concepto de UTM, la zonificación, cómo se divide la Tierra en zonas, la codificación de coordenadas dentro del sistema y algunos ejemplos de las coordenadas UTM en mapas, en cartografía. Bien, empecemos hablando de la proyección en general de Mercator. Mercator fue un matemático y cartógrafo flamenco del siglo XVI, considerado el geógrafo más influyente en su tiempo desde Ptolomeo y padre de la cartografía moderna. Ideó la llamada proyección de Mercator, un tipo de proyección cartográfica cilíndrica, muy utilizada desde el siglo XVIII para cartas náuticas. Su obra más representativa es este atlas de aquí. Supone la primera ocasión en la que se utiliza el término atlas para denominar a un conjunto de mapas, y el antecedente directo del primer atlas en sentido moderno. El objetivo de Mercator al crear esta proyección era conseguir un mapa que fuera conforme y en el cual dos puntos cualesquiera de la superficie terrestre pudieran unirse por una línea recta, que cortase todos los meridianos con el mismo ángulo. De manera que para ir de un punto a otro, bastará con unir los puntos en línea recta para calcular el rumbo constante a seguir. Recordad que una proyección conforme es aquella que conserva las formas, o lo que es lo mismo, los ángulos. Para profundizar más en las proyecciones, podéis ver la píldora sobre proyecciones cartográficas de la profesora Esperanza Sánchez. En Mercator, toda línea recta que se dibuja representa un rumbo real. Las distancias son fieles a lo largo del ecuador o a lo largo de latitudes secantes, de los paralelos estándar, pero el área se distorsiona progresivamente hacia las regiones polares. Por ejemplo, aunque el tamaño de Groenlandia sea un octavo del de Sudamérica, Groenlandia parece más grande que Sudamérica en la proyección de Mercator. Los valores de la distorsión son los mismos a lo largo de un paralelo determinado y son simétricos en el ecuador y en el meridiano central. Los polos no se pueden representar en la proyección de Mercator. Se pueden proyectar todos los meridianos, pero con límites superior e inferior de 89 grados norte y 89 grados sur. La distorsión en área grande hace que la proyección de Mercator no sea adecuada para mapas mundi geográficos generales ni representaciones cartográficas temáticas. Está diseñada específicamente para la navegación. La proyección de Mercator se utiliza sobre todo para cartas náuticas y aeronáuticas. No se debe utilizar para representar información relacionada con área o superficie. Es útil para toda la zona ecuatorial, que es el centro de la proyección, y en general para latitudes bajas. Hay ciertos tipos de información geográfica para las que esta proyección está muy indicada, debido a la precisión con la que se pueden trazar líneas que representan direcciones. Es muy adecuada para representar corrientes marinas, viento, isobara, isoterma, etc. Veamos ahora lo que es la proyección o el sistema UTM, Universal Transversal de Mercator. Como su propio nombre indica, es un sistema de coordenadas. Vamos a ver ahora el concepto. Se fundamenta en la proyección de Mercator. En realidad es un sistema de múltiples proyecciones que divide la Tierra en franjas de 6 grados de longitud para asegurar la mínima distorsión, pues está pensada para mapas a gran escala y aplicaciones precisas. Cada franja se centra en un meridiano central y abarca hasta 3 grados, al este y al oeste. Veamos ahora cómo se divide la Tierra en zonas dentro del sistema UTM. El sistema de coordenadas UTM divide la Tierra en 60 zonas de longitud. Estas zonas definen el punto de referencia para las coordenadas de cuadrícula UTM dentro de la zona. Las zonas UTM se extienden desde una latitud de 80 grados sur a 84 grados norte. También se consideran algunas excepciones al ancho de zona en el norte de Europa para mantener países pequeños en una única zona. Las zonas UTM están numeradas del 1 al 60, comenzando en la línea internacional de cambio de fecha, trazada sobre el Océano Pacífico y próxima al meridiano de 180 grados, y siguiendo hacia el este. Así la zona 1 se extiende de 180 grados oeste a 174
y tiene su centro en 177 grados oeste. Cada zona se divide en bandas horizontales que abarcan 8 grados de latitud. Estas bandas están rotuladas de sur a norte, comenzando en 80 grados sur con la letra C y terminando con la letra X en 84 grados norte. Las letras I y O se omiten. La banda con letra X abarca 12 grados de latitud. Bien, veríamos ahora lo que sería la codificación de las coordenadas. En una zona UTM, la única línea de grid que señala al verdadero norte es aquella que coincide con el meridiano central. Las demás líneas de grid dirección norte-sur se desvían de la dirección del polo norte verdadero. El valor de esta desviación se llama convergencia de cuadrícula. Los mapas topográficos de cierta calidad suelen incluir esta información referenciándola con el centro del mapa. Respecto a la latitud, una línea UTM tan solo coincide con un paralelo en el ecuador, puesto que un sistema de coordenadas rectangulares como el sistema UTM no es capaz de representar una superficie curva. Existe cierta distorsión. Considerando las 60 zonas UTM por separado, esta distorsión es inferior al 0,04%. Estas coordenadas se expresan en metros y expresan la distancia entre el punto y el origen de la zona UTM. El origen de la zona se sitúa en el punto de corte entre el meridiano central de la zona y el ecuador. Para evitar la aparición de números negativos, se considera que el origen no tiene una coordenada X de 0 metros, sino de 500.000 metros. Con ello se evita que las zonas del oeste del meridiano central tengan coordenadas negativas, ya que ninguna zona tiene un ancho mayor de 1.000.000 de metros. Por eso siempre se usa un valor de Isting de no más de 6 dígitos cuando se expresa en metros. De igual modo, cuando se trabaja en el hemisferio sur, donde las coordenadas I serían siempre negativas, se considera que el origen tiene una coordenada I de 10.000.000 de metros, lo cual hace que todas las coordenadas referidas a él sean positivas. Por eso siempre se usa un valor de Northing de no más de 7 dígitos cuando se expresa en metros. Para las zonas polares no resulta adecuado el sistema UTM, ya que las distorsiones que se producen son demasiado grandes. En su lugar se utiliza el sistema UPS o Universal Polar Stereographic. Cuidado, eso no significa que los extremos izquierdo y derecho de la zona UTM no correspondan nunca a distancias 0 y 1000 kilómetros. Eso es así porque la zona UTM nunca tiene un ancho de 10.000 kilómetros. Recordad que 6 grados de longitud equivalen a una distancia aproximada de 668 kilómetros en el ecuador y se hace menor conforme aumenta la latitud hacia ambos polos, porque la Tierra es esférica. Aquí tenéis un ejemplo de una coordenada tipo UTM, con una baja resolución, comprende un cuadrado de 1000 metros de lado. El primer valor que se ve es el valor 30S, nos indica la zona y la banda en la que estamos. Como tiene una letra superior a M, nos indica que estamos hablando de una zona en el hemisferio norte. La mejor forma de saber cuál es nuestra zona es mirándola en un mapa que tenga representada la cuadrícula de coordenadas UTM, uno de los mapas que mostrábamos anteriormente. Los siguientes dígitos corresponden a las coordenadas en sí. La distancia del Isting siempre ocupa un dígito menos que el del Northing. Como esta coordenada tiene 7 dígitos, el Isting ocupa los 3 primeros valores y el Northing los 4 últimos. Por definición, el valor de Isting del punto central, el que coincide con el meridiano central de la retícula UTM, es siempre de 500 kilómetros. Cualquier punto a la izquierda de este meridiano central tiene un valor inferior a 500, como en este caso 345. Cualquier punto situado a la derecha del meridiano central tendrá un valor superior a 500, por tanto, estaríamos alejados 155 kilómetros, 500 menos 345, del meridiano central. También podemos decir que estamos alejados 345 kilómetros al este desde el margen izquierdo de la zona UTM. Los 4 últimos dígitos nos indican que estamos alejados 4.196 kilómetros al norte del ecuador. En esta tabla tenéis descritas las mismas coordenadas UTM con diferentes resoluciones, que oscilan desde áreas cuadradas que solo tienen 1 metro de lado hasta otras áreas que tienen 100.000 metros. No hay límite de resolución en una coordenada UTM. Se pueden definir áreas cuyos lados sean centímetros o milímetros. Y ya por último vamos a ver cómo se representan las coordenadas UTM en mapa. Por ejemplo, en este mapa que podéis ver aquí, que es un mapa topográfico nacional a escala 1/25.000 y concretamente la hoja de Sevilla. Pues como veis, tenemos coordenadas en todos los márgenes del mapa y también tenemos información sobre el sistema de coordenadas en la leyenda. En este detalle de aquí vemos, además de la escala gráfica, la escala numérica,
información, como decía, sobre el sistema de coordenadas. Se nos informa sobre el elipsoide, sobre la proyección, que incluye una proyección, la proyección UTM, y sobre los datos de referencia. En este caso tenemos información o las coordenadas UTM referenciadas al datum tanto ETRS89 como al datum europeo del 50, al ED50. También podemos ver información sobre la convergencia, es decir, la divergencia que existe del centro del mapa respecto al norte geográfico. Bueno, como decía antes, tenemos información sobre dos sistemas de coordenadas UTM diferentes referenciados tanto al datum ETRS89 como al datum ED50. En azul claro tenéis las coordenadas UTM que se refieren al ED50. Veis aquí en el margen, en este margen de aquí, estáis viendo como un azul clarito esos 3 dígitos, que es la coordenada en X UTM que se refiere al ED50. Y justo a la derecha tenemos la coordenada en azul oscuro que se refiere al ETRS89. También para la coordenada en Y ocurriría lo mismo. Tenemos tanto, en este caso con 4 dígitos, el azul claro, el ED50, y más arriba, en azul oscuro, el ETRS89. Veis también la diferencia, que siempre tenemos un dígito menos en la coordenada en X y un dígito más en la coordenada en Y. Si quisiéramos volver o añadir mayor resolución, en cada una de estas cuadrículas que vemos aquí, podríamos trazar con una escuadra de Cartabón divisiones, por ejemplo 10 divisiones, y añadir un dígito más de precisión tanto en X como en Y. Y hacer esto tantas veces como queramos para añadir mayor precisión a la coordenada, iríamos añadiendo dígitos. Bien, pues esto sería todo en relación al sistema de coordenadas UTM. Muchas gracias por vuestra atención.